Hola a todos, hoy continuando con vibraciones en sistemas discretos, vibraciones transversales en barras, vamos a recordar la ecuación gobernante para el problema de vibraciones transversales en barras, la derivada segunda de este producto, que es la rigidez flexional de la barra, es el módulo de elasticidad longitudinal del material y el momento de inercia de la sección recta. W es la deflexión. W es una función de X y de T, que es la deflexión de la barra. Rho es la masa por unidad de longitud. A es el área de la sección recta. Y F de X y de T es la carga aplicada sobre la viga. Estamos estudiando vibraciones libres de barras de sección constante. Si la sección es constante, la rigidez flexional, que es este producto, sale fuera del operador derivada. Y la carga, para vibraciones libres, la carga aplicada sobre la viga es 0. En ese caso, la ecuación gobernante se reduce a esta, donde C cuadrado proviene de dividir ambos miembros de esta por el factor ρ por A. Entonces, al valor constante E por I dividido ρ por A lo llamamos C minúscula al cuadrado, lo tenemos acá. Esta ecuación la hemos resuelto por el método de separación de variables y hemos visto que llegamos a una W de X, que es C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X más C3 coseno hiperbólico de beta X más C4 seno hiperbólico de beta X. Y la función T resulta ser A coseno de omega T más B seno de omega T. Y el método de separación de variables es que en el método de separación de variables la función W, que es función de X y de T, la escribimos como el producto de la W mayúscula de X multiplicada por la T de T. Para ciertas condiciones de borde se formulan las condiciones de borde en la función W y se obtiene la ecuación de frecuencias y se obtiene las formas modales. Las formas modales son las formas que asume cada uno de los modos normales de vibración de la barra. Las constantes A y B se obtienen con las condiciones iniciales, es decir, que las condiciones de borde me proporcionan la ecuación de frecuencias, donde salen las frecuencias, y los modos normales de vibración. Y de las condiciones iniciales se obtienen las constantes de integración A y B. Finalmente, la deflexión como función de X y de T se escribe como la sumatoria desde N1 hasta infinito de W sub N de X por A sub N coseno de omega nt más B sub N seno de omega nt, siendo la función W la respuesta del sistema. Vamos a ver la viga articulada
perdón, la viga empotrada, sea una viga empotrada en sus dos extremos. El sistema de referencia lo ponemos, el origen del sistema lo ponemos en el extremo izquierdo, y L es la longitud de la barra o la viga. Las condiciones de borde son para vibraciones transversales, para deflexión transversal, el empotramiento impide el corrimiento transversal en x igual a 0 y proporciona ante la deformada, una tangente nula, es decir, que en x igual a 0, la tangente de arranque de la configuración deformada es nula. Por lo tanto, W en 0 para todo t es 0, y W' en 0t es 0, donde W' es la derivada espacial de W respecto de la coordenada x. Y aquí las condiciones de borde, bueno, son las mismas, porque es un empotramiento, simplemente que en lugar de ser x igual a 0 es en x igual a l. Entonces, W en L para todo T0 y W', giro en LT igual 0. Como son condiciones de borde homogéneas, es decir, igualadas a 0, se las aplico la función t. La función t pasa al otro miembro, se va, se la aplico únicamente la función w, que la tengo aquí, w de x. Entonces aplico la primera condición, esta. Aplico la primera condición. Fíjense, x igual a 0. En x igual a 0 el coseno es 1, el seno es 0. El coseno hiperbólico es 1 y el seno es 0. Entonces me queda C1 más C3 igual a 0. Entonces, esta es W en 0 igual a 0, y esto me dice C1 más C3 igual a 0. Y el giro, bueno, para hallar el giro tenemos que derivar. Entonces W' de x es, fíjense, cuando derivemos en x el factor beta sale factor común de menos C1 seno de beta x más C2 coseno de beta x más C3 seno hiperbólico de beta x más C4 coseno hiperbólico de beta x. Entonces aplico esta condición, W' en x igual a 0 conduce a W mayúscula prima en 0 igual a 0. Esto es, los senos trigonométricos e hiperbólicos son nulos en x igual a 0, así que me queda C2 por 1 más C4 por 1 igual a 0. C2 más C4 igual a 0. Y ahora aplicamos esta y esta en el extremo x igual a l. Entonces, bueno, acá me queda completo, ¿no es cierto? Porque sustituyo en L. Entonces hago W en L igual a 0. Entonces la condición es W en L igual a 0, y esto es C1 coseno de beta L más C2 seno de beta L más C3 coseno hiperbólico de beta L más C4
seno hiperbólico de beta L igual a 0. Y el giro 0 me dice que W mayúscula derivada en X, el L es 0. Por lo tanto, acá tengo que mirar esta. Como está igualada a 0, el beta lo ignoro, lo paso al otro miembro y se va. Así que me queda menos C1 de 0. C1 seno de beta L más C2 coseno de beta L más C3 seno hiperbólico de beta L más C4 coseno hiperbólico de beta L igual a 0. Bueno, de la primera digo C1 es menos C3 y de acá C2 es menos C4. Entonces donde diga C1, ahora en estas dos sustituyo estas dos en naranja en el conjunto de ecuaciones de arriba. Es decir, donde dice C1 será menos C3, donde dice C2 será menos C4. Entonces, vamos a hacerlo acá por la falta de espacio. C1 menos C3. Entonces, en vez de C1, pongo menos C3. Donde dice C2 es menos C4. Donde dice C2 es menos C4. C3 y C4 ahí los dejo. Donde dice C1 es menos C3. Entonces, C1, C3, bueno, me queda menos con menos más, me queda positivo C3. Donde dice C2 es menos C4. Donde dice C2, menos C4. Entonces ahora, estas dos, saco factor común C3. De la primera, venimos acá, ya lo hago en color naranja. Vengo acá. Entonces, C3, factor común de menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L. Más C4, factor común de menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L. Esto es 0. Ahora reescribo la segunda, que sería la cuarta ecuación, en realidad la última. C3 seno de beta L más seno hiperbólico de beta L más C4, factor de menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L igual a 0. Bueno, es condición necesaria y suficiente para obtener la solución distinta de la trivial de este sistema que el determinante del sistema sea nulo, es decir, este por este menos este por este igual a 0. Entonces, fíjense, cuando hago este por este, son iguales. Es menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L al cuadrado menos este por este. Menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L por seno de beta L más
seno hiperbólico de beta L igual a 0. De esta ecuación surge la ecuación de frecuencias. Trabajémosla un poco algebraicamente. Expandimos el cuadrado del binomio. Expandimos el cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, coseno cuadrado de beta L, menos 2 coseno de beta L por coseno hiperbólico de beta L más coseno hiperbólico cuadrado de beta L. Estos tres términos es este cuadrado. Menos lo que resulta acá. Fíjense que esto es seno hiperbólico menos seno hiperbólico más seno. Es una diferencia al cuadrado. Entonces es seno hiperbólico de beta L al cuadrado es diferencia de cuadrados, es menos el seno cuadrado de beta L más seno hiperbólico cuadrado de beta L igual a 0. Es diferencia de cuadrados de estos dos binomios. Bueno, acá este menos afecta a los signos que están adentro del paréntesis. El primero quedará positivo y el segundo quedará negativo cuando saque el paréntesis. Nuevamente, por falta de espacio, lo hago aquí mismo. El primero queda positivo. El primero queda positivo y el segundo queda negativo. Queda negativo. Entonces, agrupo este con este con este, seno cuadrado de beta L más coseno cuadrado de beta L, este con este, agrupo estos dos, más coseno cuadrado hiperbólico de beta L menos el seno, acá, es más coseno hiperbólico cuadrado de beta L menos el seno hiperbólico cuadrado de beta L. Igual 2 coseno de beta L coseno hiperbólico de beta L pasándolo al otro miembro. Bueno, acá tenemos dos relaciones conocidas. Esta es la relación pitagórica, vale 1. Y esta es análoga a la relación pitagórica y vale 1. El coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado de cualquier argumento da 1. Así que tengo 1 más 1, 2. El 2 del primer miembro se cancela con el 2 del segundo miembro y me queda 1 igual coseno de beta L coseno hiperbólico de beta L. Esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Hacerlo más prolijo. Esto igual a 1. Bueno, esta es la ecuación de frecuencias. Observamos como que es una ecuación trascendente, no tenemos que despejar beta L, pero no lo podemos despejar en forma analítica, por lo tanto podemos resolverlo numéricamente o podemos resolverlo gráficamente. Para resolverlo gráficamente podemos escribirlo de la siguiente forma. El coseno hiperbólico lo paso al otro miembro y me queda coseno de beta L igual 1 sobre el coseno hiperbólico de beta L. Entonces la ecuación es evidentemente la misma. Grafico el primer miembro, grafico el segundo miembro y las intersecciones serán las soluciones de esta ecuación trascendente. Y serán en consecuencia los coeficientes de frecuencia para la viga empotrada en botón. Acá
tenemos en este gráfico extraído de vibraciones de sistemas continuos, de Rao, es un clásico de vibraciones mecánicas. Acá tenemos los modos normales, los 4 primeros modos normales y los 4 primeros coeficientes de frecuencias. Ahora vamos a ver cómo obtuvimos estos coeficientes y conocidos los coeficientes de frecuencias, que son las soluciones de esta ecuación. Esos coeficientes de frecuencias son las soluciones de esta ecuación. Y lo hemos hecho en forma gráfica. Es decir, a beta L lo tomamos como parámetro, como argumento en este caso, y se graficó el coseno y se graficó la inversa del coseno hiperbólico. Las intersecciones son estos valores que están aquí. Para ello, aquí tenemos la gráfica en azul, es el coseno de beta L, bueno, aquí se lo llamo X, es el coseno de beta L, y en marrón está la inversa del coseno hiperbólico. Entonces fíjense que aquí se ha graficado entre 0 y 4pi. Pero bueno, ya se ve con claridad que tenemos infinitas intersecciones. La primera está aquí, en un poco más de 4, que se corresponde, ya la sacamos, lo vamos a ver en la próxima. La otra está cercana a 8, la otra está cercana a 10, a 11. Bueno, y así. De esta forma encontramos las intersecciones, encontramos los coeficientes de frecuencia. Volvemos a la imagen anterior. Entonces aquí están graficados las primeras 4 raíces. Las primeras 4 raíces indicando los coeficientes de frecuencias. Es decir, acá el beta 1 será beta 2, beta 3 y así. La primera raíz es esta. Entonces, si observemos que si beta 1 por L es 4.73, de acá beta 1 es 4.73 dividido L. Y beta 1 cuadrado será 4.73 al cuadrado dividido L cuadrado. Sustituyendo aquí tenemos la primera frecuencia. La primera frecuencia será omega 1, donde acá será beta 1 al cuadrado, que lo tengo acá, es decir que la primera frecuencia, omega 1, será beta 1 al cuadrado. Beta 1 al cuadrado lo tengo aquí, 4.73 al cuadrado, dividido L cuadrado, por E por I, dividido Rho por A. Ahí tengo la primera frecuencia. La segunda frecuencia, trabajando en forma similar, ¿sí? Será 185.32, 785.32 al cuadrado, dividido L cuadrado, por E por I, sobre Rho por A. Bueno, y así tengo las sucesivas frecuencias utilizando estos coeficientes de frecuencia. Así tenemos entonces las 4 primeras frecuencias. Y aquí tenemos para cada una de las frecuencias los modos. ¿Cómo obtenemos los modos? Para obtener los modos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer espacio aquí. Vamos a hacer espacio aquí. Para obtener los modos, recordemos que W de X es
C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x más C3 coseno hiperbólico de beta x más C4 seno hiperbólico de beta x. La primera derivada es beta, factor común de menos C1 seno de beta x más C2 coseno de beta x más C3 seno hiperbólico de beta x más C4 coseno hiperbólico de beta x. Habíamos visto que aplicando las condiciones de borde, la primera me daba que C1 es igual a menos C3, la segunda que C2 es igual a menos C4, la tercera es C3 menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L más C4 menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L igual a 0. Y la cuarta, C3 seno de beta L más seno hiperbólico de beta L más C4 menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L igual a 0. Entonces la condición 1 me da esto, la 2 esto, la 3 y la 4 me dan estas constantes. Entonces, ¿cómo se obtienen las formas modales? Bueno, las formas modales son estas. Entonces ponemos todas las constantes, C1, C2, C3 y C4 en términos de 1. Pongámoslas en términos de C1. Pongámoslas en términos de C1. Entonces, reescribimos de acá. De acá vamos a despejar C4. De esta vamos a despejar C4. C4 es menos C3. C4 es esto que lo pasa al otro miembro, menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L dividido entre paréntesis, menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L. Bueno, reescribamos entonces las formas modales que están dadas por la función W, sacando factor común C1. Entonces, las W ahora son W de N y las constantes son también de N. Entonces, C1 N será esta factor común de acá. Será C1 saco factor común coseno de beta N, porque beta, después de aplicar las condiciones de borde, sabemos que son beta N. Beta NX. C2. C2 es menos C4. Y C4, fíjense, fíjense acá que C3 o menos C3 es C1. Esto es C1. Y C2 es menos C4. Entonces esto cambió de signo. Y el C1 lo saco factor común, así que es menos, hice paréntesis. Menos, paréntesis, menos coseno de beta L más
coseno hiperbólico de beta n menos seno de beta n más seno hiperbólico beta n. Esto por el seno de beta x. Por el seno de beta x. No voy a escribir la seña acá porque son muchas. Escribo el beta solamente. Sabemos que son beta sub beta. Bueno, C1 es factor común. ¿Sí? C1, C2, C3. C3 es menos C1. Así que menos coseno hiperbólico de beta x más C4. Y C4, lo tengo acá. C4 es C1, que sale el factor común, más, otra vez, esto, menos coseno de beta L, más coseno hiperbólico de beta L, menos seno de beta L, más seno hiperbólico de beta L. Esto por el seno hiperbólico de beta X. Seno hiperbólico de beta X. Entonces, esta función de X que está en el corchete son las funciones modales. Acá podemos sacar factor común este y este. Entonces, vamos a hacerlo en verde. Wn de x será C1 sub n factor de coseno de beta x menos coseno hiperbólico de beta x, este factor común, menos coseno de beta x más coseno, no, beta x no, acá beta L, beta L, sí, menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L menos factor del seno de beta x más seno hiperbólico, pero como tenemos este signo menos seno hiperbólico de beta x, menos más que es este. Y acá cierro el corchete. Bueno, estas son las formas modales o modos normales de vibración cuya gráfica la estamos viendo en la pantalla. Este es omega, este es W1. Entonces fíjense, volvemos aquí, que todos los betas son beta n. Este es beta n, este es beta n. Yo no lo quería escribir, pero bueno, estamos beta n, beta n, beta n y beta n. Entonces, el beta n, el beta 1, beta 2, bueno, el beta 1 vale esto. ¿Sí? Entonces sustituyo el beta 1 acá, bueno, en todas partes. ¿Y eso qué me da? Me da el W1 de X. Y el W1 de X es de esta forma, de este modo. Cuando sustituyo por 2, por el beta 2 en la función W, esta es la segunda forma modal. Cuando sustituyo por beta 3, esta es la tercera forma modal. Cuando sustituyo por beta 4, esta es la cuarta forma modal. Estos valores indican los nodos, donde está pasando por z igual a 0, acá pasa en el centro, acá es tercios, y acá es, perdón, no son tercios exactos. Observen que no son tercios exactos. Este sí es la mitad, pero estos son, es un valor cercano al tercio, pero no son tercios. Y esto es un valor cercano al cuarto, pero no son cuartos. Estas son las formas modales.
Las formas modales en tercios y en cuartos es para la barra articulada. Pero esta es la barra empotrada. Entonces, esos son los valores de donde z es 0. Entonces, con esta función obtenemos las formas modales y tendremos una forma modal para cada una de las frecuencias naturales. Si tuviésemos una barra libre, por ejemplo, la barra del origen X en este lado, de longitud L, y ahora está libre. En la barra libre, las condiciones de borde serán en el extremo X igual a 0, momento flector nulo y esfuerzo de corte nulo, y en X igual a L, momento flector nulo y esfuerzo de corte nulo. Entonces sabemos que el momento flector E por I por la derivada segunda igual a M. Por lo tanto, como el momento es 0, la rigidez flexional va al otro miembro, entonces la condición de momento nulo es la derivada segunda nula. Entonces, W segunda en X igual a 0, nula. También vimos en barras o en vigas con deflexión transversal que el esfuerzo de corte es la derivada en X del momento. Por lo tanto, si es la derivada en X y el corte 0, me va a quedar la derivada tercera en 0 igual a 0. Es decir, que en X igual a 0, momento flector nulo se traduce en derivada segunda de la deflexión nula, en X igual a 0. Y el corte nulo es la derivada tercera en X igual a 0, nula. Como son condiciones homogéneas, esta conduce a que la W mayúscula, la W segunda, mayúscula en 0 sea 0, y esta conduce a que la W tercera en 0 sea 0. Bueno, y en el otro borde que está libre también son estas mismas, pero en X igual a L. Entonces acá tengo, estas son la 1 y la 2 para el borde X igual a 0. Para este tendré derivada segunda en L igual a 0, derivada tercera en L igual a 0. Entonces, recordando que aplicamos las condiciones de borde y encontramos las frecuencias naturales, o sea, encontramos la ecuación de frecuencias. De ahí las frecuencias naturales y los modos normales. Aplicando estas condiciones, tengo que hallar la derivada segunda y tercera. Aquí ya tengo la función W, la derivada primera, la derivada segunda, bueno, sale beta cuadrado de menos C1 coseno de beta X menos C2 seno de beta X más C3 coseno hiperbólico de beta X más C4 seno hiperbólico de beta X. Y la derivada tercera sale beta 3 veces, sale una vez más, y con el cuadrado se hace cubo, C1 seno de beta X menos C2 coseno de beta X más C3 seno hiperbólico de beta X más C4 coseno hiperbólico de beta X. Bueno, apliquemos la primera y la segunda que están en X igual a 0, que son estas dos. Derivada segunda. Entonces, lo hago con otro color.
esta conduce a la derivada de segunda. Cuando t igual a 0, el beta cuadrado se va, me queda menos C1 más C3 igual a 0. Y esta es menos C2 más C4 igual a 0. Es decir, que C1 es igual a C3 y de acá C2 es igual a C4. Bueno, haciendo un trabajo similar al caso anterior de la barra empotrada, donde utilizamos la 3 y la 4, que son estas dos. Entonces, que serían reescritas estas igualadas a 0, así que esto lo quito. Igualadas a 0 son la 3 y la 4. Y ya no en X, sino en L. Entonces, donde dice X, dirá L. Donde dice X, dirá L. Están aplicadas en X igual a L. Esta es beta L, beta L, beta L, beta L, beta L, beta L. Y ahora, donde dice C1, pondré C3. Menos C1, C1 es igual a C3, así que C1, C3. Donde dice C2, pongo C4. Donde dice C2, C4. Acá no hay cambios de signo. Donde dice C1, pongo C3. Donde dice C2, pongo C4. Y ahora saco factor común. Factor común. C3 de menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L más C4 menos seno de beta L más seno hiperbólico de beta L igual a 0. Y de esta C3 seno de beta L más seno hiperbólico de beta L más C4 menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L igual a 0. Nuevamente, la exigencia de no trivialidad de la solución del sistema de ecuaciones exige que el determinante del sistema sea nulo, es decir, este paréntesis por este menos este por este igual a 0. Si nosotros observamos este por este es el cuadrado y este por este en realidad estamos obteniendo exactamente la misma ecuación de frecuencias que para el caso anterior. Entonces, este por este menos este por este trabajándolo es coseno de beta L por coseno hiperbólico de beta L igual a 1. La ecuación de frecuencias es la misma. Entonces, las frecuencias son las mismas. Con la diferencia de que antes de la primera frecuencia tenemos que considerar el beta 0. Ya no empezamos beta 1, beta 2. Fíjense que beta 1, beta 2 son los mismos valores que el caso anterior, pero ahora me aparece el beta 0. ¿Por qué me aparece el beta 0? Porque el valor 0 tiene significación física. Y la significación física es un movimiento de cuerpo rígido. Es una rotación como cuerpo rígido en la barra. Si nosotros observamos, es una barra libre-libre. ¿Sí? Una barra libre-libre no puede ser utilizada como un modelo para una estructura estática, por supuesto, porque no está vinculada, pero sí como modelo para una barra dinámica. Una barra dinámica puede estar modelando como primera aproximación una nave espacial, un cohete o una cosa similar, que un cohete puede modelarlo como una barra libre-libre. Y si analizamos las vibraciones transversales del mismo, esta es la formulación
Y aquí tenemos las primeras frecuencias. En la barra libre tenemos sí el movimiento como cuerpo rígido como primer forma modal. Por supuesto no es la que nos interesa porque es un movimiento de cuerpo rígido. La que nos interesa son los modos flexionales. Los modos flexionales los tenemos aquí. Observemos que los coeficientes de frecuencia son los mismos que para el caso de barra empotrada, porque, por supuesto, estamos obteniendo el orden de la misma ecuación de frecuencias. Pero los modos normales son distintos, porque cuando hagamos el trabajo de sustituir aquí, de sustituir C2, C3 y C4 en términos de C1, las formas modales, bueno, son distintas que para el caso, resultan ser distintas que para el caso empotrado. Entonces, acá les escribo, se hace un trabajo similar al que hicimos recién para la barra empotrada y las W de X serán C1 sub n, corchete, y esto es coseno de beta n x más coseno hiperbólico de beta nx, queda parecida. Digo que antes queda un signo menos acá, ahora es positivo, menos, este queda igual, este es menos coseno de beta nl más coseno hiperbólico de beta nl, y abajo es menos el seno de beta nl más el seno hiperbólico de beta nl. Y esto, factor común de seno de beta nx más, antes había un signo menos aquí, ahora son los dos positivos, seno hiperbólico de beta nx. Y aquí cierra el corchete. Entonces estas son las formas modales para la barra libre, formas modales que tenemos indicadas aquí con los nodos. Los nodos son los puntos en que pasa por el eje, donde Z es la deflexión. Estas son la segunda, la tercera y la cuarta forma modal. Y las frecuencias naturales, bueno, excepto la primera, que es nula, las frecuencias significativas las obtenemos, son las mismas que para el caso anterior. Y nuevamente, donde aquí sustituyo por n igual a 1, obtengo la primera. Entonces, omega 1 es beta 1 cuadrado por e por i rho por a, donde beta 1 lo saco de aquí. Beta 1 es 4.73 dividido la longitud. Lo sustituyo arriba y así la primera frecuencia es 4.73 al cuadrado dividido n cuadrado e por i rho por a. Bueno, en forma similar, utilizando los coeficientes que tenemos indicados en la gráfica, obtenemos las frecuencias superiores. La primera frecuencia es conocida por el nombre de frecuencia fundamental, para este y para todos los casos vistos. Esta es la frecuencia fundamental, que es la primera frecuencia, que es la más baja.